y volvimos a entrar porque no sé, nunca me aparecía. Yo me conecté más o menos unas 8 veces, Y imagínate. nunca me aparecía el cartel, sí. Un neurótico Así que obsesivo bueno, estaba con el cerramos. botoncito así. Ay, Bueno, vamos a... ¿tenés lista? No sé si vos querés compartir pantalla, qué modalidad sí, querés usar. me voy a valer de las dos o de las tres, ¿cómo diría? De todos los recursos. Uno de compartir Bien, pantalla, el bueno. otro ir hablando y te voy a tener como soporte cuando se me quemen los papeles. Vamos, no hay problema. Bueno, Quédate tranquilo. Ya lo pongo a grabar, así nos queda. Después, chicos, ustedes acuérdense que nos quedó como toda la parte de consignas en la primera parte y esta va a ser la segunda, ¿sí? Recording in Ahí está. progress. Cuando quiera, Jorge, yo me muteo, así no se acopla. genial. Bueno, ante todo, buenas tardes. Eh, Les quiero agradecer la posibilidad, sobre todo a María, porque me ha depositado esta confianza como para que yo pueda empezar a expresar algunas cosas que he podido ir comprendiendo, ¿no? A propósito de lo que es esta formación. A partir de esta formación y del modo en que así lo estructura esta tecnicatura, que digamos que es de un proceso acelerado, por así decirlo, teniendo en cuenta que ya tenemos un conocimiento previo, las personas que estamos trabajando acá, esta clase no va a ser la excepción a la regla y lo que pretende es dar un pantallazo de manera general, algunos comportamientos que tiene el cerebro a propósito de cuando nosotros hacemos ingesta de drogas, medicamentos, vamos a ver si hay alguna diferenciación entre uno y otro, y cómo estos afectan el comportamiento del sistema nervioso central. Yo voy a compartir acá. No sé si se está empezando a divisar, se puede llegar a ver. Sí, se ve perfecto. Genial. Sí. Bueno, lo cierto es que tengo bastante material y creo que va a ser lo propio empezar a tratar de licuarlo. Pero esto me parece trascendente porque a partir de acá es donde le podemos dar un poco de apertura al tema y entender algunas otras cuestiones. Del origen, de lo que sería lo que conocemos como fármaco, tenemos esto que dice que el griego empleado con H sería parmakos, ¿sí? Que dependiendo de su escritura, pronunciación con o sin la H, podría entenderse de manera literal lo que sirve para aliviar o para matar, es decir, tiene esta dualidad, ¿sí? Este término, bueno, tenían varios significados o se le atribuía a varias cuestiones, entre ellos, por ejemplo, remedios, curas, veneno, antídotos, drogas, recetas, colorantes, pintura artificial. Es por ello la necesidad de poder empezar a catalogar o poder darle un encasillamiento a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Del momento que nosotros empezamos a emplear la denominación de fármaco, estamos haciendo alusión eh, a toda sustancia, perdón, a toda sustancia que introducida en el organismo producen una modificación en el sistema nervioso central. Estas sustancias que no son nutrientes, como por ejemplo, acá, perdón, que no son nutrientes, las denominamos fármacos, que en este caso podrían ser la marihuana, la nicotina, podría ser el alcohol, podrían ser las benzodiazepinas, podría ser el café, el cigarro, es decir, todo lo que vaya modificando nuestro el sistema nervioso central. Disculpen lo acelerado, recién acabo de llegar de trabajar también. Bueno, entonces, medicamentos o medicinas, ya abocándonos a lo que vendría la categorización. ¿Por qué hablamos de medicamentos o medicinas? Porque según la prescripción de un médico, es decir, de un galenzo, nosotros vamos a administrarnos estos modificadores externos en función de poder generarnos un alivio, ¿no es cierto?, en nuestro padecimiento. Tengamos en cuenta de que ningún tipo de droga genera un tipo de cura. Bueno, dentro de estos medicamentos que se han denominado así como medicina tradicional, que en realidad son de industria farmacológica, es decir, de una industria sintética, tenemos que tener en cuenta
de que esta medicina tradicional, que en realidad lo tradicional es para mí aquello que se denomina hoy alternativo, es decir, primero salió de lo natural para luego poder llegar a sintetizarse, traerse a los laboratorios y en función a ello aislar los componentes químicos de cada una de estas sustancias como para poder generar esto que hoy por hoy llamamos medicinas, que vienen en comprimidos, inyectables, dependiendo, bueno, el modo de administración que tenga cada una de ellas. No obstante, si bien hablamos de medicina alternativa, que parece que lo natural, es decir, lo primario, fuera lo secundario, se supone de que en realidad todavía no se ha podido consignar o consensuar cuánta es la cantidad que deberíamos usar o emplear o, bueno, o recurrir a cada una de estas medicinas, dígase novalgina, dígase buscapina, dígase marihuana, dígase peyote, todo hablando de origen natural, ¿no es cierto? Cuando hablamos de peyote estamos hablando de la mescalina. Se supone que bueno, no se ha encontrado un estudio tal que pueda llegar a decir de que hay que consumir X cantidad por peso de persona, por cantidad de sangre y bueno, y otros factores que influirían, pero en particular estos dos, ¿no es cierto? Pero sí se ha logrado aislar, sintetizar, reproducir, hasta clonar, digamos, estos efectos dentro de lo que sería la sintetización de estas drogas, a propósito de los comprimidos o, bueno, o cualquier administración que tenga desde la industria farmacológica, con sus reacciones adversas, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en un prospecto nosotros estamos encontrando que la medicación tiene su acción terapéutica. Esa acción terapéutica se ve signada dependiendo las edades de las personas, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si está embarazada o no una persona podrá consumir o no cierta y determinada droga. Y dentro de estas condiciones o acciones terapéuticas están las condiciones adversas. Esas condiciones adversas que normalmente, si nos ponemos a hacer un poco de reflexión, son muchas más que la acción terapéutica que tiene en sí misma la persona. Bueno, básicamente nos están enseñando a drogarnos, ¿sí? Por un papelito que trae al costado, que se llama prospecto, y que de hecho, si ustedes al finalizar del papelito observan, no dice, no sé, depósito o distribuidora, dice droguería del sur, droguería de tal lugar, es decir, esa sería la correcta denominación que deberíamos de darle. ¿A qué viene todo esto? A que si nosotros situamos como drogas, por citar un ejemplo, las más conocidas o de uso más social, popular, si se quiere, cocaína, marihuana, ahora por ahí quizás tal vez de pronto Paco, estamos eximiendo de esta categoría a lo que podrían bien llegar a ser las benzodiazepinas. Entendamos por benzodiazepinas de industria farmacológica porque nuestro organismo las genera, ya lo vamos a ver más adelante. Estaríamos también eximiendo el café, estaríamos eximiendo al alcohol y estaríamos eximiendo al azúcar. De atrás para adelante, en mi consideración, lo más adictivo es el azúcar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto de que el índice de dopamina que va a generar consumir azúcar no es tan elevado como el que pueden hacerlo así otras sustancias, como pueden ser los opioides, ¿sí? Fentanilo, heroína, o como podrían ser otro tipo de drogas estimulantes como lo que podría ser la cocaína. Lo cierto es que la capacidad de administración de las azúcares tiene un campo que ya directamente no se puede cuantificar. Está presente en todo lo que sean golosinas, está presente en todo lo que sean conservas, está presente en las carnes, está presente en el pan. De ahí que nosotros, cuando sentimos ese olorcito a pan, que es por todo el mejorador precisamente que tiene, nuestro cerebro interpreta esas señales y así, al igual que, disculpen la comparación, que los perros de Pavlov, para quien pueda haber leído algo sobre Pavlov, este hombre que bueno, desarrolló un poco lo que sería la psicología conductual, este hombre lo que hacía es, llamaba a sus perros, le colocaba la comida, los hacía comer y empezó a notar que a partir de una campanita, ¿sí?, los perros entendían de que se venía la comida. Después solamente con la campanita y no colocar la comida, los perros empezaban a segregar saliva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay
se llama motivación, conducta motivada por estímulo, perdón, a eso viene, que es del mismo modo que reacciona esto que cuando... ¿Sí? ¿Vamos bien? Justamente el cerebro lo que interpreta es el placer. Ahí va. Ese momento, ese confort, esa satisfacción, ese premio que sintió al ingerir cualquiera sea las cosas. Entonces, esta asociación del azúcar también por ahí nos lleva a pensar en pacientes que tienen trastornos de la alimentación, que realmente es una enfermedad. No es que come de vicio, come porque le resulta cómodo, come porque es una persona aplastada. ¿Sí? Es porque en algún punto, no sé si pudieron ver por el programa, yo la verdad que nunca vi Cuestión de Peso, el argentino, pero hay un programa en Discovery Home and Health que habla de pacientes con obesidad mórbida y justamente siempre aparece que empezaron a comer para evitar abusos, que empezaron a comer para suplir una falta de cariño, y encontraron en la comida un regocijo que no tenían en otro lugar. Y eso habla de lo que estuvo un segundo en la boca y cuánto tiempo después a lo mejor provocó un daño en la parte orgánica. Pero tiene que ver con esta primera sensación, ya que nosotros hablamos de psicofarmacología. Correcto. Esto es un aprendizaje que se va generando en el cerebro a propósito de algo que denominamos circuito de recompensa, que ahora es un poquito más básico, ¿no? Con mis palabras, lo voy a explicar un poquito más abajo, pero es precisamente lo que está explicando María. Bueno, a propósito de esto de las enfermedades y demás con quien se puede llegar a dar un paliativo o un alivio, dentro de lo que sería la farmacología propiamente dicha de la industria, ¿no? Podríamos tomar estas consideraciones, ya abocándonos a uno de los tantos ámbitos dentro del campo de explotación de nuestro servicio, hablando o refiriéndonos a lo que sería el acompañamiento terapéutico. Dice, en esta consideración podríamos hablar de padecimientos mentales como afectaciones o padecimientos o condiciones mentales, entiéndase, un ataque de pánico, que es una afectación emocional, con impacto psicosomático, es decir, el cuerpo empieza a manifestar ciertas y determinadas comportamientos como agitación, sudoración, frío, estreñimiento, me duele la cabeza, ¿no? En el caso del TEA, trastorno espectro autista, hay una condición. En la depresión, que tenemos es una enfermedad que, por cierto, está bueno que dominemos esta información, es algo que tenemos todo. Todo el mundo tiene depresión. Va oscilando, sube, baja, dependiendo de los eventos que tengamos, pero todos los tenemos. Los trastornos alimenticios, como bien decía recién María, trastornos afectivos de la bipolaridad, trastorno afectivo de la bipolaridad, porque está muy bastardeada esa palabra y ahora cualquier persona dice, ay, qué bipolar que sos. Fíjate lo que el campo de afectación que tiene. Es una comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad estamos hablando de que hay más de 2 afectaciones para un mismo organismo y esto ya genera algo mucho más que un poder de voluntad para decir, che, loco, no seas tan así, no seas tan cambiante. Es algo que excede a la persona. En este caso de esta comorbilidad, bueno, en el caso de la persona tiene un rango físico, tiene un rango emocional y un rango psíquico. Desde lo psico, desde la variabilidad que puede llegar a haber dentro del sistema endocrino, que es donde se regula también la serotonina, que vamos a estar hablando más adelante. La serotonina, más allá de ser un neurotransportador, también está asociado con lo que se llama el grupo de las benzodiazepinas que generamos de manera natural nosotros. Estas benzodiazepinas tienen relación directa con aquellas benzodiazepinas que conocemos de uso industrial. Rivotril, clonazepam, ¿no es cierto? Clonapil, vienen todas del mismo lugar. ¿Por qué? Porque generan ese efecto de alivio en el cuerpo que también está relacionado con aquello del dolor, ¿sí? Entonces, cuando de manera externa le estoy dando al cuerpo una modificación del sistema nervioso central que impacta en todo nuestro cuerpo a partir de la segregación de sangre que lo transporta por toda la irrigación, entonces el cuerpo va sintiendo alivio en distintas zonas. Por tanto y en cuanto, ahí estábamos hablando de la mitigación. Esa dopamina que se ve afectada por en este caso,
podría bien ser el trastorno afectivo a la bipolaridad o también la depresión, está íntimamente relacionado con algo que se llama índice basal, que el índice basal es una especie de cálculo que hay entre cuerpo, altura, peso, cantidades de sangre. Esto regula el metabolismo de la persona. Cuando el metabolismo de la persona se ve afectado, estos neurotransmisores están bajos y por ende la sensación de sentirme mal, de sentirme angustiado, sin ganas, sin tener esta motivación que produce a propósito la dopamina, se encuentra en niveles muy bajos y por ende la persona empieza a manifestarse con campos de afectación en distintos lugares. En este caso, lo psicosomático, ¿no es cierto? Bueno, hablando así medio de manera rápida, drogas. ¿Qué serían las drogas entonces? Son todos los psicofármacos que están empleados con un fin que no sea terapéutico. Esto es según el Vox Populi. Volvamos otra vez a lo mismo. El café es una droga, el alcohol es una droga, el azúcar es una droga. No están categorizadas de ese modo. De hecho, cuando hacemos tratamientos, estamos hablando de drogadicción y alcoholismo. Y son lo mismo. Es lo mismo. Tiene distintos campos de afectación dentro del cerebro, pero no dejan de generar lo mismo. Es una modificación. Y es una modificación que no lo es natural. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Estos fines no terapéuticos, dígase recreativos o evasivos, es decir, para evadirme de esa realidad, de esa depresión, de esa angustia, de ese evento traumático que yo he tenido, son la causa por la que el psicofármaco muta o migra de medicamento a droga. Es decir, una benzodiazepina, un clonazepam, empezado a emplear, si yo tengo que tomar 3 al día y digo, bueno, le voy a dar un refuerzo, entonces ya está dejando de ser una dependencia para empezar a migrar a una adicción. Yo me estoy autorregulando porque yo me estoy autoadministrando algo sin una prescripción que haya sido evaluada por un equipo interdisciplinario o en el caso de la persona que lo haya otorgado, podríamos bien decir un psiquiatra. Sí son drogas de venta legal. Acá tenemos la caña de azúcar, el azúcar sintetizada, la Coca-Cola, uno de los venenos más grandes del mundo. Tiene la capacidad de supuestamente refrescarte, no hidratarte, lo único que hidrata es el agua. No crean en nada de esas mentiras de bebidas isotónicas como Gatorade y no sé qué, porque lo contrario, incluso el agua que viene ahora envasada no tiene la misma capacidad de hidratación que el agua que viene de manera natural, es decir, de manera natural, de mineral, de un glaciar, de un deshielo. ¿Por qué? Porque el agua que viene envasada viene desmineralizada, en cierto modo, y esto es lo que produce que al no ingresar esos minerales necesarios de manera natural que tiene el agua en su composición, nos esté permitiendo también nutrirnos, a la vez que está dando su mayor aporte, que es el de hidratarnos. Si son de venta legal, bueno, estábamos diciendo entonces el azúcar en cualquiera de sus presentaciones, acá faltaría por ejemplo el pan también, el cigarro, que no es lo mismo que la nicotina, porque no nos olvidemos que un cigarro tiene 1000 componentes al momento de que genera una combustión, entre ellos nafta de avión, tolueno, alquitrán, bueno, benzina, un montón de porquerías, pero que no deja de ser una cosa asombrosa lo que genera en el cerebro. Lo mismo que lo que podría ser un sellarrosca, que es un inhalante, ¿sí? Que, bueno, una de las cosas más nocivas que puede llegar a ver. Bueno, esto es un poco de explicación de lo que sería el uso de la medicina alternativa. Luego tenemos las... Perdón, me voy a contar una anécdota de las drogas, el pegamento, ¿no? Entre esa rosca, la imagen de la Coca-Cola, lo primero que recordar a mi abuela que decía así: si los mecánicos usan la Coca-Cola para aflojar las tuercas, nena, es porque no se toma. Pero me tocó una vuelta, una noche subir en Rosario del Polo cuando salí de cursar, eran 11:30 de la noche, 11:20 creo que pasaba en el colectivo, así que ese debe haber sido. Pleno invierno, me subo al colectivo, veo todas las ventanillas abiertas y imagínense, después de que estuve parada ahí esperando, cuando me subí quería por lo menos ir calentita. Me subo, veo todas las ventanillas abiertas
Y digo, "Ay, no, qué tortura". Me senté adelante, porque habitualmente en el colectivo de la noche me sentaba adelante de todo. A la cuadra me empezaron a llorar los ojos y empecé a sentir el olor. Y cuando de a poquito me fui dando vuelta, había dos chicos, adolescentes, jóvenes, con la cara adentro de la bolsita de Poxirrán. No se podía respirar. Uno, que les repito, colectivo abierto, la otra punta, pleno invierno, o sea que viento mucho. A qué estado lleva, ¿no? Porque disfrutarlo, eso seguro que no era disfrutable, pero ahí está, ¿cómo hacemos? Bueno, eso a mí me da un disparador. Acá en Comodoro existe, no sé si en otros lugares. 3 kilómetros de acá, 30 cuadras escasamente, hay un basural. Hay gente que habita en ese basural. Entonces, esto tal vez estaría mejor para el otro lado, para la charla de consumos problemáticos, pero bien asociado con el caso. Cuando una criatura se cría ahí, nació porque hicieron su casa ahí en el basural, y ese sanguchito, viste, que vos te comiste con milanesa, lechuga, tomate, y tenía un poquito de mayonesa o mahonesa, como quiera pronunciarse, y vos lo dejaste afuera de la heladera y dijiste, ay, no lo voy a comer porque mira, esto capaz que fermente, me va a caer re mal. Vos lo tirás a la basura, y después que fue el camión de recolección y tiré todos los desperdicios y lo abrió un pibe, y ese sándwich ahora ya tiene gusanos. El pibe le corta un pedazo y se lo come igual. Y entre medio de que está comiendo eso, al lado hay una bolsa con un feto. Entonces esa criatura empieza a convivir con otras realidades que no son las mismas que las que uno podría llegar a suponer. Ahora, ¿qué sucede? Entre el hambre, la miseria, las cosas que están golpeando su vida a una edad tan temprana, resulta que hay otro amiguito, un poquito más allá, que justamente está con un poxirrano, está con cualquier cuestión que tenga tolueno, un sellador, ¿viste? Está jaleando. Vamos a empezar a emplear coloquios propios de lo que vendrían a ser el uso y empleo de las personas que están en esta problemática y de las cuales nos tenemos que apropiar nosotros, porque si yo a una persona que está en consumo problemático le digo, vamos a hacer una insuflación nasal, ¿un qué? Esnifar, ¿qué? Pegarte un sartenazo, ahí te caché. No voy a llegar nunca, ni voy a generar el vínculo que necesito. Y voy a ser el careta que no entiende lo que está sucediendo. Y no es lo que necesitamos nosotros. Entonces, cuando ese niño empieza a jalear, porque lo vio al otro, y ahora ¿qué sucede? Primero en ese jaleo, que el cerebro se hace bosta porque se atrofian un montón de neuroreceptores, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, la capacidad de criterio y juicio se empieza a modificar en virtud a esta modificación externa, es decir, a este saboteo que hay. Pero además estoy mitigando el hambre, estoy matando 2 pájaros de un tiro, me estoy escapando de 2 miserias muy grandes. Entonces no hay un modo en que la persona, después que ya ha aprendido el cerebro a encontrar esa segregación de dopamina, porque precisamente es lo que sucede y lo que nos lleva a las adicciones, no hay manera de que ese niño diga, dale, con fuerza de voluntad puedes salir, fulano todo lo puede. No es tan así, ¿viste? Hay algunas otras cuestiones que interfieren, y cuando ese pibe después tiene 18 años y te va a robar o lo que sea, que no estoy justificando, estoy tratando de explicar, ese comportamiento que se ve como delinque, en realidad es una conducta disruptiva, porque disrumpe dentro de la modificación que ha habido de su cerebro, porque su corteza cerebral, su sinapsis se ve toda destruida, boicoteada, y ahora es una necesidad. Bueno, volviendo a esto de las ventas legales. Entonces tenemos el carbohidrato, alcohol, nicotina, café, hierba, Red Bull, medicamentos. ¿Por qué es necesario hacer consideraciones de que el café, de que la hierba mate? Hay personas que no tomaron el mate en la mañana y dicen, me duele la cabeza porque no tomé mate, porque te falta el subidón de dopamina, negro. Es lo mismo que aquel no se fumó el puchito en la mañana y dice, o no te comiste nada, ¿viste? Antes de desayunar, que bueno, ahí podríamos tener algunas otras consideraciones. Pero el comer algo sería una fruta, una verdura, algo de origen natural. Si vos ya le estás metiendo, yo necesito aunque sea un cachito de pan, ese cachito de pan es un psicofármaco. Porque ni siquiera la harina que se supone que se emplea para tal caso es harina sin adulterar. Entonces,
estos factores tenemos que empezar a notarlos, porque si no, de pronto el tratamiento que le vamos a dar a las drogas siempre va a ser el mismo: estigmatización, segregación, falta de entendimiento, faloperos de mierda, sin un propósito, sin nada en la vida. Y hay que ver los orígenes por los cuales las personas llegaron. No todos tenemos la posibilidad de decidir y elegir qué querer hacer con nuestra vida. A veces nuestro entorno, nuestro socioambiental, nos impacta de manera tal que es más fuerte que la predisposición de la persona para poder emerger del lugar donde se encuentra. Bueno, tenemos drogas de venta ilegal, son todas aquellas que se encuentran fuera de la consignación legal, valga la redundancia, pero a la vez también hay una cuestión entre medio, que son aquellas que están eximidas de pagar impuestos. Tenemos drogas, venta legal y ilegal, acá está más o menos esa explicación. Acá podríamos empezar a hablar de los distintos tipos de efectos que tienen las drogas. En el caso de las estimulantes, voy a tratar de subir ahí menos, que se vea esto acá. Ahí. Son todas aquellas, dice, que aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, provocan un estado de aceleración o activación producida por la aceleración del ritmo cardíaco, entre otras tantas variantes. Estos efectos pueden ir desde tener mayor dificultad para dormir tras un consumo, como un estado de hiperactividad, en el caso de la cocaína, en el caso del café, en el caso de Red Bull, las anfetaminas y la cafeaspirina, ¿sí? Acá podemos ver una planta de café de origen natural, una hoja de coca, que luego de algunos procesos y demás se llegaría a lo que sería el clorhidrato de cocaína, la cafeaspirina, las anfetaminas y la cocaína propiamente, como proceso de elaboración o de transformación desde lo que sería un origen natural a un origen químico, ¿sí? No nos olvidemos que el té de coca tiene un montón de aportes que son buenísimos para el cuerpo, sobre todo para las personas que se encuentran a mucho nivel del mar, como lo que podrían ser todas aquellas personas que están limítrofes y que dominan la lengua quichua. Está dentro de su cultura el consumir este tipo de sustancias o de psicoactivos. No nos olvidemos que en realidad serían activos y psicofármacos al momento que hacemos ingesta en nuestro cuerpo y modifica la psiquis, ¿sí? Bueno, luego tenemos las drogas alucinógenas. Ahí ya podemos estar hablando de ácidos. Esto es un cactus, se llama peyote. A partir de la extracción del peyote es de donde se da el origen, acá por ejemplo sintetizado, de lo que sería la mescalina, ¿sí? Como también los efectos del LSD en sí mismo. En este caso, son alucinógenos. También la ayahuasca estaría comprometida dentro de este rango de drogas o sustancias o psicoactivos, donde, dependiendo de la cultura, se lo toma como una religión, se le dice viaje con yagé. Hay distintos tipos de ayahuasca, como también hay distintos tipos de dopamina. Es por eso que así como el azúcar se puede explotar, mejor dicho, los carbohidratos refinados, porque no es azúcar, se pueden explotar en tanta cantidad de cosas, en tanta variedad, galletitas, bombones, todo tipo de golosina, en esto, en aquello, también así las benzodiazepinas, y por eso es que tenemos la manzana rodeada. Hay dopamina por todas partes, y entonces es como medio difícil, mucho más en una sociedad de consumo, que ya de por sí, al estar mirando un teléfono todo el tiempo, te está generando dopamina, ¿viste? Es como muchas caladas de pucho, pam, pam, pam. Es el efecto. Por eso después también se ve afectada la sensibilidad a esta dopamina que está recibiendo un estímulo constante, y nosotros no nos podemos concentrar en algo que dure más de 15 minutos. De ahí lo genial de alguien que dijo, vamos a hacer reel, en 15 minutos ves 15 cosas distintas. Entonces el poder de captación se ha ido debilitando a propósito de este mal uso y este extremo de la dopamina, que es un neuroreceptor vinculado con la motivación, no con el goce. El goce es el emergente de esta motivación. También tenemos la psilocibina. En este caso, acá estamos viendo lo que serían hongos alucinógenos. Yo puse esta variedad, hay muchísimas más, que serían los micelios. Hoy por hoy en internet, donde sea, te venden
las esporas para que vos puedas en tu casa fertilizar y hacer panes de producción. La psilocibina se emplea mucho en lo que son los trastornos de depresión, en trastornos alimenticios, combate las adicciones, porque en teoría no es adictivo. Pero lo cierto es esto, por más o menos en teoría inocuo que sea algo que te está modificando, ya sea una sustancia o una acción, el sexo o la ludopatía, no deja de ser adictivo. Por una u otra razón termina siendo. No por nada, desde el mismo psicoanálisis incluso se habla de sujeto. Y no estamos hablando de la morfología o capacidad física de algo o de alguien, sino que estamos sujetos a una sujeción. Más o menos como funciona el principio de la religión. Tener la depositación del poder en otro para que me lo atribuya a mí a través de algo. Bueno, tenemos drogas depresoras, como lo que podrían ser el alcohol, propiamente en realidad sería ahora me va a salir el nombre, pero bueno, todas sus variables, el etanol, ahí está, en todas sus variables, ¿no? Ya sea desde lo medicinal, un alcohol para curaciones de 96 grados, que le ponemos un chorrito, un traguito, un poquito de jugo, lo regulás y te lo tomás y quedás andando, ¿viste? Como cualquiera de otras variantes que vemos acá. Dentro de lo que sería el origen de los opiáceos vienen a partir de lo que sería la extracción de la amapola, ¿sí? Y de la amapola entonces se da origen a lo que serían los opiáceos. Tenemos por ejemplo la metadona. Yo no sé si recuerdo una serie que se llamaba Doctor House. El tipo era un crack y empleaba a su amigo, se valía de la consideración de su amigo para que le diera metadona, ¿sí? Para poderlo mantener relativamente estable. El chabón era adicto. Es algo que también tendríamos que ver, ¿no? Si algunos profesionales de la salud le hacemos un test, así como se hacen en los ingresos de trabajo para ver si vos tenés marihuana o cocaína, y también se miden las benzodiazepinas, aunque no lo digan, también tendríamos que ver dentro de los profesionales de la salud cuántos son adictos a lo que se llaman benzodiazepinas, clonazepam, ribotril, clonapin y algunas otras más, risperidona u otros tipos de recaptadores, y en función a ello decir, bueno, ¿quién se lo está dando? Porque una cosa es que se drogue un muchacho de la esquina que te puede llegar a robar, y otra cosa es que se esté drogando un profesional de la salud que tiene modificada su interpretación de los hechos y que está administrando drogas a un montón de beneficiarios que consumen su servicio. Eso no lo dejemos de olvidar porque son seres humanos antes de ser profesionales. La marihuana también es un depresor, y acá tenemos, por ejemplo, este tipo de drogas que son para dormir, como el melatonin, que viene de la melatonina, ¿sí? Que eso, bueno, es una segregación, es un neuroreceptor que si nos ponemos a ver un poquito lo que sería el ciclo circadiano, vamos a ver que en un momento, por ejemplo, a partir de las 21 horas hasta las 2 de la mañana inclusive, que es el momento donde tenemos más pico de melatonina, es lo que nos induce a dormir. Y acá yo me tomé el trabajo de poner esto, la heroína, que es uno de los derivados de los opiáceos, mejor dicho, es un opiáceo, que fíjense lo que dice acá, jarabe de Bayer de heroína en la bronquitis. Es decir, si es Bayer es bueno, y no nos olvidemos de que Bayer es el dueño de Monsanto, el dueño de glifosato, el dueño de un pesticida. O sea, por un lado te rompen, por el otro lado te curan y te vuelven a curar para volver a romperte, y ese ciclo donde vos tu plata siempre... Por eso no hay vacunas, por eso es obvio. Ahí está, sí. Exacto. El dinero pone el mundo a andar. Ahí va. Bueno, después tenemos justamente lo que estaba diciendo María, los genéricos y los transgénicos son aquellos medicamentos de la industria farmacológica, de la medicina tradicional, que, bueno, vienen a hacer uso y empleo en países como el nuestro, subdesarrollados, a propósito de convenios que tienen con entidades como lo que en este caso sería salud pública, y esto lo pueden buscar, no es algo que a mí me parezca, y bueno, a cantidades de a cierta cantidad de dosis que administren a la población
bueno, sufren algunos descuentos en la compra de eso. Pero bueno, también habría que ver cómo está impactando en la población este tipo de medicamentos genéricos, y en el caso de los transgénicos estamos hablando de las vacunas, por ejemplo, esta que salió con el COVID, que no demoró ni un año en salir, cuando tiene una evaluación de hasta 25 años una vacuna, para ver si acaso no es tan nociva, porque nunca deja de ser nociva una vacuna. Y la que estaba desaprobada en todo el mundo, en Argentina estaba aprobada. Gracias, María. Bueno, ¿Cuál sería la que estaba aprobada acá? Acá empezaron a vacunar con la rusa a todo el mundo y O sea, la Pfizer. no, la otra vez, no, ya me fue, yo me tuve que poner porque si no, no podía trabajar. AstraZeneca. No, la rusa, ay, ¿cuál era? Bueno, Sputnik. La la Sputnik. Sputnik, gracias, Ah, esa. gracias, Roxana. La Sputnik. Y ahora quien quiera salir del país, si tiene puestas esas dosis, se tiene que colocar otra, porque esas no le sirven. Después, Pero depende, para algunos lugares ya ni tienen más nada, porque es la lógica, ya está. Pero bueno, vamos, aprovecho la pausa, Jorge, para que tengamos presente que tenemos máximo 25 minutos para que te los administres. ahí va, gracias. Bueno, dentro de esta que estaba comentando María, yo les sugiero a quien tenga ganas de poder ahondar un poquito más en el tema, ingresan en YouTube, buscan... ahora no me va a salir. Plan de despoblación... Informe Kissinger, ahí está. Que es un plan de euganasia, que es un plan de despoblación. Que para eso vino la pandemia. Y para eso las vacunas y el asistir a la gente de manera respiratoria para que pichara más rápido. Véanlo, búsquenlo, tengan sus propias consideraciones al caso, porque en realidad nunca fue una pandemia por pandemia, sino que fue una psicosis colectiva y bueno, un modo de poder llegar a plantear la hegemonía de una manera bastante grosera. Incluso hasta en una revista como la Forest decía todo ok, sería una mano, sería un collar de perro, con un perro imaginario, y sería un bozal. Bueno, hablando de las drogas duras, dice, son aquellas que no están reguladas legalmente, además de poseer un gran poder, un gran nivel adictivo, sumado a esto y grado de impacto nocivo para quienes consuman, dígase, en lo que refiere al deterioro mental organizado, como también así en lo físico: paco, cocaína, aditivos, heroína, alcohol, metadona, benzodiazepinas, opioides, morfina, fentanilo, anfetaminas. Es decir, no porque sean legales no dejan de ser drogas duras, a eso viene. Entonces vamos a ver que hay drogas que por origen natural, por legales o no, por venta legal o no, por duras o blandas, se van a repetir en muchas de las categorías, y es porque tienen distintos tipos de impacto, además del empleo que se les pueda dar, ¿sí? Bueno, drogas blandas, alcohol, tabaco y cannabis. Por alcohol y por tabaco es la mayor cantidad de muertes en el mundo, así que no sé qué tan blandas son, yo creo que son bastante duras. De hecho, el tabaco en sí mismo, la planta natural, no creería yo, por lo que dice la historia, o una de las personas que ha hecho más revisión en esto, el señor Antonio Escotado, que el tabaco en sí mismo, en su origen natural, es un pesticida. De hecho, cuando las hormigas, las pestes, la comen a la hoja, tienen ciertos efectos que, bueno, hacen que se expelan de ella y no la siguen así consumiendo. Y en otros lugares incluso se dejan a secar esas hojas, se hace una especie de infusión, un té, y luego se rocía con eso en los campos porque es un pesticida de origen natural. Bueno, llegamos a la parte que me parece más relevante, y es donde puede llegar a ser un poquito de agua. Ahí me voy tirando el aviso a la responsable de cátedra. Este se denomina circuito de recompensa. ¿El circuito de recompensa qué es? Algo que sucede en el cerebro, ¿sí? Bueno, digamos, para no irme tan por las ramas y aparte pifiarle mucho, serían acciones que se ejecutan en el cerebro, dentro de lo que sería el mesencéfalo, en la región del hipotálamo. Ahí se almacena
la neurohipófisis, ¿sí? Y de allí se libera al torrente sanguíneo. Es por ello que los neurotransmisores, cuando tomamos una pasta chola, dicen, ¿cómo me curó la pierna? ¿Cómo sabía que tenía que ir ahí? Por esta circulación que tiene, ¿sí? Bueno, hay un... dentro de esta conformación, a ver si yo tengo una fotito acá como para hacer nomás. Acá está. Estas son las áreas o las partes que se ven relacionadas para que se accione este mecanismo de recompensa. Entonces, vamos a empezar por acá, que no está ahí. Todo se da origen acá, en el área tegmental, ¿sí? Que a partir de un neurotransmisor que está relacionado con lo que sería la motivación, que es la dopamina, se estimula el núcleo accumbens. Esto tiene una relevancia muy importante porque, digamos, yo me había agarrado por acá un machete, pero no sé dónde quedó. El núcleo accumbens vendría a ser el interpretador de entre la motivación y la acción. Es decir, que cuando yo aprendo de que fumando un puchito, un porrito, un sartenazo, inhalando, comiendo, tomando café, azúcar, cualquier modificador que tenga externo, lo aprendo en esa parte. Y una vez que yo lo aprendo, entonces influyen dos otras cuestiones que son el hipocampo y también la amígdala. En el caso de estos dos trabajan de manera combinada sobre la corteza prefrontal. La parte del hipocampo, María, por favor corregime, donde yo me equivoqué ahí al toque, es la parte que nos da el criterio y el juicio, ¿sí? Es donde tomamos las decisiones, los actos, el raciocinio se emplea de ese lugar. Y desde la amígdala vienen las sensaciones. Las sensaciones que nos dan registro de que esto fue bueno o fue malo. Entonces, para que se entienda, así poniéndolo un ejemplo, un evento traumático tiene mucho que ver con esto. El oler el pan, el olorcito del pan, me está despertando todo esto, me está estimulando todo esto, porque aprendió que cuando comí pan hubo una segregación acá de dopamina y que por esa misma razón hubo en esa motivación, en esa acción, la acción de ir a comprar el pan, fue motivada por lo que iba a segregar en el cerebro. Entonces, cada vez que ahora vuelvo a pan, inconscientemente ya hay un registro que aprendió que está acá para decirte, che, ahí hay dopamina. Ahora. Bien, ahora, lo que vos en definitiva, yo señalo con mi cursor y no tengo la pantalla compartida, lo que en definitiva vos actúes, es decir, reincido o no porque ya me comí suficiente cantidad de media luna, es la corteza prefrontal. Correcto. Como yo manejo el estímulo y el efecto en función de ese estímulo, lo manejo en la corteza prefrontal. Es verdad, yo puedo decir qué rico olorcito a pan, o puedo pensar en un helado y empiezo a tragar saliva porque es una señal fisiológica de que ya lo empiezo a digerir y ya lo empiezo a disfrutar con el pensamiento. Ahora, si digo, no, para que ya me comí 1 kilo hoy, suficiente, lo termino de discernir con esto. Por eso, cuando está dañado el lóbulo prefrontal, se rompe, y esta es la famosa frase, está frontalizada, porque todo lo que le llega a la boca o todo el ímpetu de necesidad, lo va a hacer. Va a decir, va a hacer, va a comer, va a consumir, lo que sea por el lugar que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay daño en corteza prefrontal. Ahí está, muchas gracias. Bueno, ahí está, salí un poco del bache. Entonces, bueno, ningún bache, estaba perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto también puede dar una explicación a lo que sería un evento traumático, ¿sí? En el caso del evento traumático, que nada tiene que ver con el sistema de recompensa, pero sí hay a mayor goce, también hay mayor dolor, y viceversa. Ahora voy. Si yo estoy consumiendo mucha cocaína, y llega un momento donde estoy harto, estoy zarpado, estoy duro, estoy raqueta, es decir, la cocaína es un vasoconstrictor, entonces la sangre no alcanza a llegar bien hasta la planta de los pies, no se oxigena y por ende la sangre, han visto algunos muchachos en algún video, en algún lugar, cuando se cortan, lo que fuera, está coagulada. Ahí se está modificando esta acción.
¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando se modifica el índice basal, esto que estábamos hablando anteriormente, porque aparte la persona que consume cocaína le está dando prioridad a la cocaína y no hacía comer, es decir, alimentarse, que no es lo mismo que comer, alimentarse nutrientes, proteínas. Y este índice basal, que es el que regula la cantidad de calorías que yo debería introducir al organismo para poder ejecutar ciertas y determinadas acciones. De hecho, si estamos acostados, consumimos hasta 2000 calorías sin hacer nada, porque nuestro cuerpo de por sí necesita moverse, ¿no es cierto? Hay toda una maquinaria en movimiento. También cuando consumimos, por ejemplo, drogas represoras, como lo que podría ser el alcohol, el cannabis y demás, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos inhibiendo una parte que se llama hipotálamo. ¿Qué sucede con esto? Cuando hay un evento traumático, supongamos, ¿no? Yo paso por este lugar de chico, por esta casa, y me muerde un animal. Ese evento traumático, yo trato de taparlo, trato de soslayarlo, trato de cubrirlo. Cuando soy grande y vuelvo a pasar por ese lugar o veo un perro, empiezo a sudar, empiezo a tener, ciertos comportamientos que tuve en aquel momento. Esto se llama conducta disociada de mente-cuerpo. Y es la capacidad de inhibir a partir de el hipotálamo o hipocampo, ya estoy ahí, es la capacidad de inhibir ese recuerdo, pero que a través de la amígdala la somatización ha quedado, porque sí hay un registro de las emociones. Entonces, cada vez que yo pase por el lugar o por una situación que sea similar a ese evento traumático, voy a empezar a somatizar. En el momento de que yo estoy haciendo ejercicio y estoy extremando el cuerpo, estoy haciendo mucho desgaste, pero la devolución, la recompensa de la dopamina va a ser mucho más grande, ¿sí? Hay 3 factores elementales que se llaman, podría denominarlo como una triada de autopreservación. Ingerir agua, comer nutrientes, es decir, comida, ¿no? Lo denominado comida chatarra. Y tener sexo, pero no por el mismo acto de tener sexo, sino por la reproducción en sí misma. Ahí viene la autopreservación. Cuando el cerebro, entendido en el mecanismo de recompensa, que por estas 3 acciones está segregando dopamina, todo aquello que haga segregar dopamina, es decir, acciones, situaciones, psicofármacos o hábitos que generen lo mismo, el cerebro lo va a interpretar como algo bueno y saludable para sí mismo. Y es de allí donde se da el inicio a las adicciones. En el caso de una droga como lo que sería la marihuana, no nos olvidemos que es un depresor, pero ¿dónde actúa? Nuestro cuerpo tiene una liberación de endocannabinoides y opioides, que son los receptores de aquellas drogas, por eso son distintos tipos de dopamina que nosotros consumimos. Entonces, cuando nosotros le damos ingesta a lo que sería, por ejemplo, la marihuana tiene 2 componentes, como son los más preponderantes, el THC, tetrahidrocannabinol, y el cannabinoide. Nosotros de por sí ya segregamos endocannabinoides, ¿sí? Y en el momento que estamos ingiriendo un exocannabinoide, es decir, fumando, combustionando, consumiendo la marihuana del modo que sea, hay algo que está funcionando en el cerebro que se llama amenadina o anamenadina, y esto está íntimamente relacionado con el sueño, el humor, el deseo de comer, y había otro más que ya me estoy por recordar. Bueno, en estos 3, son 4, perdón, ¿no? Pero es el deseo de comer, el sueño, el humor, y ya me va a salir cuál es otro. Si nosotros consumimos marihuana, lo que estamos haciendo es hiperestimulando a esos neuroreceptores. Y por esa misma razón, cuando comes algo, ya sea dulce o salado, lo vas a sentir mucho más, vas a sentir algunas otras percepciones como que, se han agudizado los sentidos. Y para el caso del CBD, está más relacionado con lo que sería la relajación, con la parte del alivio, con la parte de aminorar la ansiedad y elevar lo que sería la melatonina, que está relacionada con la parte de inducción al sueño. Es por esto
de que nos hacemos también adictivos a las benzodiazepinas y a todo aquello que sea depresor, porque nos da esa sensación de alivio. Como decía María clases pasadas, el dolor es algo subjetivo, y lo subjetivo se puede paliar a través de modificar las emociones, y es ahí donde intervienen las drogas. Por eso la marihuana pareciera ser algo, ahora no me va a salir el término, como una panacea, ¿viste? Como algo que cura todo. Y está presente como el aloe vera, ¿viste? Que está en los pañales, en las cremas, te fumas un pucho y trae aloe vera, todo. Bueno, es la misma cuestión, tiene el mismo principio. Ya para ir redondeando, porque me van a matar, acá está el circuito, esto que yo hablaba, ¿no? Todo como resultante de la modificación de nuestro sistema endocannabinoide, donde, bueno, se ven interactuados lo que serían los endocannabinoides y los opioides, a propósito de la estimulación activada por la dopamina en este circuito de recompensa, ¿no es cierto? Esto modifica también lo que sería nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano se divide en 24 horas, como ya decía, de las 9 hasta las 2 melatonina, de ahí en adelante está generando lo que sería oxitocina, que es lo que te ayuda a despertarte, ¿sí? En el caso de los hombres con erecciones y demás. Y a partir de más o menos las 6, 7 de la mañana en adelante, lo que estamos liberando es testosterona también, ¿viste? Y endorfinas. Entonces es un muy buen momento como para hacer ejercicios de intervalos que dan la activación a ¿qué? A tener más capacidad de cortezas, porque necesita más oxigenación el cerebro, y al expandir ese campo nosotros podemos introducir información de una manera más vasta, porque hay más neuroreceptores que están interactuando en el cerebro, ¿sí? Bueno, ciclo circadiano, si quieren pueden verlo en un videito en YouTube, no lo quiero explicar. Sí, también lo trabajamos en el cuatrimestre pasado. Ah, bueno, ahí está, más mejor entonces todavía. Y bueno, y esto tiene un impacto, volvemos otra vez a lo mismo, a lo que serían las modificaciones del índice basal también, porque estamos dormidos cuando tenemos que estar despiertos, queremos estar hiperactivos cuando queremos estar despiertos. Entonces cuando son las 3 de la mañana y vos estás con el telefonito estimulando con luz azul la glándula pineal, que en esa hora tendría que tener oscuridad para estar durmiendo, hasta la digestión, todo lo demás se estás trasladando a otros momentos donde no debiera suceder, y tenés sueño cuando querés estar despierto, y cuando querés estar despierto no te puedes dormir. Bueno, eso más o menos así de manera acelerada y en resumen. Espero que se haya podido entender algo. Viene a explicar las modificaciones en el cerebro a propósito de lo que sería la ingesta de fármacos del origen que fuera, ya sea natural o no, drogas de cualquier origen, ¿sí? Ya sean legales, ilegales, de un laboratorio, naturales o como vinieran, no dejan de modificar el sistema nervioso central, y lo que se ven afectadas en principal serían esas áreas de cerebros que son las que nos modifican la percepción al momento de poder interactuar o empatizar, que muchas veces se pierde esa capacidad. Después, cuando Jorge me pase su archivo definitivo, porque seguramente entre lo que vinimos trabajando ya veo las ediciones, yo se los cargo en el aula virtual, así ya les queda disponible para el trabajo la semana que viene. De todas maneras, va a estar el videíto esta noche, más tardar mañana en la mañana, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que haya quedado por ahí? Bueno, parece que no. Bueno, les voy a subir entonces, acuérdense, las grabaciones de hoy en 2 partes, y ordeno los grupos que me fueron mandando, los publico y les asigno a cada uno la consigna. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Que tengan buena semana y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Hasta luego. Bueno, profe, Buena semana, que estén bien. Muchas Gracias. buena semana. Chau, chau. Adiós. Ay, no,